vivir, ¿no? Como si te dedicaras a eso, realmente. Bueno, como si fuera una excusa para venir, o sea, hacer libros para esto. Exactamente. Podríamos hablar de Carlos Zanón como una persona que escribe novelas, si no fuera porque esa es solo una parte de la ecuación, digamos, porque aparte de sus poemarios, de las canciones que ha escrito para músicos como Loquillo o Pájaro, ha escrito biografías de grupos musicales que quizá tenga alguna relación con de lo que venimos a hablar hoy. Hace unas críticas o unos artículos sobre literatura y sobre los libros de otros impecables que siempre nos dan ganas de leer esos libros de los que él habla. Escribe columnas, dirige un festival de novela negra en Barcelona, es decir, por decirlo así, el Festival de Novela Negra después de la Semana Negra de Gijón. Tiene un grupo musical. ¿Qué más se puede decir, Carlos? Es capaz de que le encarguen una novela sobre Pepe Carballo, de resucitar a Pepe Carballo, que esta no viniste a presentarla, porque tocó pandemia, y salir muy airoso de ese encargo que era muy complicado. Y ahora tenemos una... Sus novelas normalmente se sustentaban en una especie de andamiaje heredado de la novela negra, más por el tono y por la atmósfera y por el enfoque que por una adhesión clara a esos esquemas de detective y de detective que va descubriendo cosas. Las novelas de Carlos nunca fueron así, pero a la vez nos descubrían muchísimas más cosas que la mayor parte de novelas de detectives. Y esta es blanca, es una novela de portada blanca, aunque tiene su negrura por dentro, y un cambio de registro, o no tanto, pero que, bueno, recuerdo que José L. Santiago, el cantante de Los Enemigos, cuando empezó su carrera en solitario, dijo: me estaba quedando sordo ya de tanto rock and roll, quiero cambiar. ¿Cómo estás con esta novela, Carlos? ¿Cómo está siendo recibida? ¿Cómo estás tú de contento con ella? Bueno, la verdad es que bueno, estoy muy contento de estar aquí y de que hayáis venido y a Letras Corsarias de invitarme y la verdad es que es un privilegio estar aquí y lo digo de corazón. Y en cuanto pues la novela, bueno, lo que dices un poco sí que tiene sentido. O sea, yo ya en Taxi quería desplazarme un poco del esquema de negro, que es verdad que no, yo solo he hecho un policial, que es el de Carballo. El resto son novelas que son negras en el sentido del ambiente, de una especie de mirada pesimista, un cierto existencialismo en las ciudades, en los personajes, en los ambientes. Y en ese sentido, y violencia, una determinada violencia, pero nunca me ha interesado mucho quién mató a quién, ¿no? Eso me parece que no. O sea, igual a veces leyéndolo sí que me interesa, pero escribiéndolo la verdad es que no. Además soy tan despistado que si hiciera algo así al final el asesino me olvidaría de saber quién es o algo así, ¿no? Entonces, lo que he hecho en cierta manera es desplazar un poco el objetivo y quitarle violencia al tema y hablar de personajes, hablar de conflictos y es lo que he intentado un poco hacer en la novela. Yo creo que tienes que intentar cada libro hacer algo distinto, ver si puedes hacerlo y en este caso pues era dejar un poco Barcelona, o sea, aquí los personajes se mueven y, que la trama negra que dices tú pues no tenga peso, ¿no? Pero bueno, si hay alguien que lo lee como novela negra, me parece genial, o sea que uno siempre intenta cambiar, pero a veces es el género que te elige a ti, ¿no? Es tu mirada lo que hace, ¿no? Entonces no... También empecé un poco escribiendo, tampoco tenía claro que estaba haciendo... Bueno, no sabía que estaba haciendo género. Entonces, bueno, ahora estoy intentando hacer género y también me sale, o sea, estas cosas no se saben. Es posible que te persiga el género, ¿no? Exacto, sí, Como claro. persiguen a este grupo de músicos con su furgoneta en un momento dado en un ambiente muy alejado de las ciudades, es decir, una discoteca de pueblo que es como una especie de nave, ¿no? Bueno, es una escena concreta que es muy thriller, eso, lo veo rodado por Calpalsoro o alguien así, ¿no? Sí, sí, pues aquello puedes dejar el barrio, pero el barrio no te deja nunca, ¿no? Pues un poco... Sí, la verdad es que me gusta mucho en las novelas que sean una experiencia, un viaje, ¿no? Para el lector, es decir, que cuando acabes una novela digas, ¿qué ha pasado? O sea, ¿dónde he estado? ¿No? La cantidad de cosas. Me gusta mucho
la novela te permite digresiones, te permite coger caminos secundarios aunque no tengan importancia para la trama, sí que lo tienen para la novela, ¿no? Para que la novela sea un poco como nuestra vida, ¿no? Que está llena de momentos que no son trascendentales, ¿no? Y me gustan mucho las escenas de acción, me gusta mucho intentar colocar un poco de sentido del humor, de luminosidad. A veces los escritores pecamos de drama, ¿no? De todo es terrible, ¿no? O sea, todo el día es fatal y llueve y el café está frío y me han dejado, ¿no? O sea, bueno, incluso en esos días hay alguien que te explica un chiste o Pablo Casado se va. Bueno. Este era el chiste. Es un chiste. Es un chiste. Sí, es un chiste, realmente es un chiste. Sí, todo es un chiste. Había algo musical en tus novelas, aparte de esas biografías que habías escrito sobre Willie DeVille y los Bee Gees. Había algo musical, había un personaje que había sido Johnny Thunders, había un libro de relatos con el nombre de Bob Marley en la portada, había siempre una pulsión musical de los personajes, de la atmósfera, y aquí ya ha sido como a tope, ¿no? Te leí en una entrevista que te hacían como hace 5 o 6 años en las que hablabas de que no sabías si volverías a escribir alguna biografía musical, pero que sí te interesaría escribir algo sobre la música, ir un poco a ese punto en el que el músico persigue un objetivo con todo el empeño del mundo, ¿no? Sí, quizás era un poco parte de las cosas que quieres en un libro, ¿no? O sea, en una novela siempre quieres hablar de muchas cosas. Quería hablar de, bueno, una idea. Osvaldo Soriano escribió en una novela que dijo que uno hasta que no pierde sus padres no sabe quién es, ¿no? O sea, realmente no sabes, hasta que no cortas los lazos con tu casa, con tu barrio, con tu familia o con una relación larga, realmente no te enfrentas a saber quién eres, ¿no? Entonces quería hablar de eso, quería hablar de la creación un poco, ¿no? Del lugar donde nacen las novelas, las canciones, y sí que es verdad de que es una novela donde los protagonistas son músicos y donde parece que solo se entienden cuando tocan o cuando o solo interpretan la vida a través de las canciones, pero en realidad yo quería hablar de la ficción. Todo el rato se están explicando historias exageradas, probablemente mentiras, o probablemente son tan raras que probablemente son verdad. Y yo quería reivindicar un poco el papel de la ficción en todos nosotros, ¿no? O sea, hemos pasado unos años de estar confinados y aparte de tener para comer, papel higiénico y un techo, llegó un momento en que necesitábamos historias. O sea, necesitábamos consumir historias, necesitábamos leer, necesitábamos ver películas, necesitábamos, porque nosotros siempre nos estamos explicando como historias. Cuando llegamos a casa y te preguntan qué tal, le explicas una historia. Cuando te conoces a alguien y quieres decir, bueno, ¿tú de dónde vienes? Eliges los recuerdos. Y quería un poco hablar de eso, de dónde nacen las canciones, de dónde nacen las historias, por qué son tan importantes, ¿no? Y en ese sentido, la novela tuvo un primer título que se llamaba En medio de una canción mejor. Y la idea era que como si tú entras en la novela cuando la canción ya está sonando y que en el fondo tú te colocaras ahí, ¿no? Es decir, ¿qué pasa, no? Y luego eh, me interesa mucho la música por lo que tiene de raro. O sea, una persona analfabeta puede hacer una canción absolutamente brutal. Eh, o sea, el flamenco, el blues, están llenos de canciones o incluso chavales de 18 años te hacen una canción rock y dices, Dios, ¿no? O sea, ¿dónde ha salido esto? Eso no pasa en la literatura o no pasa en la escultura o es muy difícil encontrar un talento tan bestia, es muy misterioso, ¿no? Y luego, pues, hablando con músicos, y siempre me ha gustado mucho la música, hay algo muy generoso en la música. El músico, el peor músico del mundo, cuando sube a un escenario, quiere hacerlo bien. O sea, quiere impresionarte. Quiere que esa noche sea muy especial. Eso va mucho más allá de si estás tocando en una orquesta la canción de Melendi o si estás tocando en el liceo, ¿no? Y luego, para nosotros, o sea, es el artista al que siempre estamos más agradecidos toda la vida, porque
a ti te gusta una canción al principio o un disco o una actuación y aunque el resto de la carrera de ese cantante sea un desastre, te cae bien, o sea, le sigues comprando discos, porque el primero te gustó, llevas 7 comprándole, que son un desastre, pero porque en realidad por muchos discos que le compres y por muchos conciertos que vayas, nunca le podrás devolver lo que esa canción te ha hecho, ¿no? Entonces, en todo eso pues hay algo raro que si compras el libro descubriréis. Bueno, haré un spoiler, al final tampoco acabas el libro, tampoco sabes de dónde vienen las canciones, pero bueno, me haréis feliz. Si saliera el secreto de las canciones ahí, yo siempre pienso en esto que decías, pienso en los Stories, ¿no? El grupo de Iggy Pop, en ese álbum que sacaron titulado The Stories en 1969, que eran unos chavales de barrio marginal y hacen un discazo que no es el punk de los Sex Pistols tocado mal, o sea, tampoco está tocado mal, a mí me encantan los Sex Pistols, pero eso es música buenísima y eran poco menos que unos drogadictos totalmente marginales y hacen eso que es como una especie de monolito, es una pirámide egipcia de la música. Sí, y es que aparte, o sea, yo siempre he intentado llevar eso a los libros y los autores que lo tienen me gustan. Es decir, es mucho más importante tener algo que decir que decirlo bien. Es decir, el rock and roll es un tipo de música que a medida que sabes tocar, empiezas a tocar mal. O sea, o yo que sé, no hay cosa más horrible que un disco de villancicos cantado por un tenor. O sea, no, o sea, los villancicos tienen que cantar tu primo Julián borracho, o sea, y desafinar, o sea, no puede ser un tenor entonando ahí el tamborilé. O sea, entonces, en eso que dices tú, de gente que de manera intuitiva hace algo y crea algo y llega a algún sitio que ni ellos saben lo que son. O sea, estoy hablando de esto, por ejemplo, Rimbaud se murió sin saber que era Rimbaud. Rimbaud escribió joven, se lo pasó bien o mal en París, pegó un tiro a otro y acabó de mercader de esclavos. Y él se murió sin tener ni idea de lo que había hecho, porque no era consciente. Porque hay algo muy extraño en la creación de que tú no sabes todo lo que vas a poner en un libro. Te tropiezas con la verdad, te tropiezas con cosas, encuentras cosas que no sabías que tenías dentro y eso es mucho mejor decirlo de una manera torrencial, no demasiado pulida a veces, más que pasarle el cepillo, que en la editorial también te pasen el cepillo, que el premio te pase el cepillo. Y entonces al final te queda un libro que se parece a 550. Este es uno de ellos. Se va por aludir. Debe ser un Ha premio. decidido Debe ser suicidarse. un premio planetario se ha lanzado. Bueno, Es poesía, es poesía. poesía, bueno, debe ser un premio de estos que dan a gente que escribe bien y rima. Bueno, pues eso que dice que lo mejor es que estos animales que no sabes muy bien, medio salvajes, ¿no? Yo qué sé, que lees, ¿no? A veces que dices, joder, o sea, esto está... O sea, Bolaño, por ejemplo. Bolaño, o sea, escribes técnicamente bien, pero dices, ¿de dónde me ha llevado este hombre? ¿Era necesario hasta aquí? No, pero da igual. O sea, mucho mejor que si lo hubieran cortado las páginas o Cormac McCarthy o uno de estos medio locos, ¿no? Que escriben sin tener en cuenta que tienen que... O sea, escriben medio en un estado un poco que no sabes muy bien cómo estás escribiendo. Es una novela, para quien no la haya leído todavía, en la que 3 músicos, digamos, consagrados, uno de ellos incluso famoso por apariciones televisivas en un concurso, como jurado en un concurso de talentos, otro músico más de pisar barrio todavía, de esa gente que se encuentra reconocida cuando pasa por la acera de su barrio y que todo encaja en él, toda esa arquitectura del barrio parece como hecha a su medida y un producto a la vez de ese barrio y una mujer cantante, la cantante del grupo, que tiene una enfermedad y es muy consciente de ello, una enfermedad grave. El otro día vi un vídeo, bueno, hacen una gira por sitios cutres, podríamos decir, o sea, sitios que no están a la altura de su carrera, principalmente campings,
garitos, chiringuitos de playa, y con la premisa de que van a tocar solo canciones grabadas en 1985. Parece una, parece una premisa de una serie de televisión, ¿no? Como de una sitcom, ¿no? Los músicos que solo tocan... este es un poco el hilo conductor, y a partir de ahí se van desarrollando las tramas entre los personajes y todas sus angustias, bueno, todo lo que hay en la novela, que es mucho, la verdad es que es mucho. Entonces, bueno, pues ahí va, ese es un poco el río que lleva a los personajes, ¿no? Vi un vídeo del el tráiler, que ahora las editoriales también hacen tráilers, y se te veía en un camping con un filtro así que lo hacía todo un poco nostálgico, eh, y, y al final salía cita que sale antes de empezar la novela, que dice: estos son los personajes donde matas directamente al personaje principal. Quizá para decirte, mira, no lo leas como un thriller, no lo leas como una novela negra, esto es otra historia. Y había un comentario de alguien diciendo: ¿por qué contaron el final del libro? ¿No? Realmente no es el final, es el principio. O a lo mejor hay una especie de cara A y cara B, es decir, podrías darle la vuelta al libro y empezar a leerlo sabiendo lo que pasa, aunque lo sabes desde el principio. Pero... Bueno, porque en el fondo da igual, o Da sea, igual. o sea eso lo puse un poco a modo de como en esas canciones que empiezan, esas canciones folk que empiezan a explicar: ahora te voy a cantar una canción del bandolero que lo mataron en la frontera mexicana porque robó un dinero, y tú te quedas escuchando la historia, ya sabes que al final lo matan, ¿no? Pero eh, es un poco, en este sentido, me hacía gracia esa idea, y luego me hacía, o sea, un poco lo que te decía antes, en el sentido de que en el fondo da igual, o sea, las tramas, estamos trabajando con tramas desde hace siglos las mismas, porque en el fondo lo que importa es cómo te explican las cosas, no lo que te explican. Es decir, si te gusta García Márquez y te explica que bajó al supermercado, se compró un litro de leche y se tomó, y se subió a su casa y se lo tomó, da igual eso. Lo que quieres es que García Márquez te explique cómo bajó él a comprar un leche, un litro de leche. Y entonces yo creo que esa es la función, en el sentido de que lo que quieres es que cómo te explica, quién te lo explica y cómo te lo explica, eso es lo importante. Lo otro da igual, eso la gente, no, te voy a hacer un spoiler. No sé, si cada vez que podíamos crear un impuesto, cada vez que decimos spoiler, 1 euro, ¿no? Igual salvábamos a algún país de la quiebra, ¿no? Pero dice, ¿qué pasa? No pasa nada. O sea, al final Moby Dick, la ballena se los carga a todos. ¿Pasa algo? No. O sea, ya lo sabemos. Y es eso. Y en este caso, pues sí, elegí un poco, o sea, hay una premisa que es este circuito de campings y sitios un poco bizarros. Y bueno, hay mucha gente que le gusta ir al camping aquí en la sala. ¿Sí? ¿Pero mucho? Bueno, pues sois un poco raros. Kiko Amat, ¿no? Es muy de camping. Voy de camping, pero en invierno, ¿no? Que es más raro. No, o sea, yo trabajé de camarero en campings de la Costa Brava y en verano y en Semana Santa. Y realmente era curioso porque la gente decía: no, es que nos encanta la naturaleza, decías. O sea, lo que tiene un campista claro es que llega allí y recrea la ciudad, pero claramente. Aquí la tele, aquí el microondas, aquí la radio. Luego, no sé, o sea, una especie de placer en ir a lavar la ropa juntos, o ir al lavabo juntos, o oír los ronquidos del vecino, pensar, no sé. Pero bueno, os respeto, campistas. Pero bueno, y yo trabajé y me acuerdo que, por ejemplo, cada día de la semana venía un músico al camping. Y me acuerdo que, o sea, era un músico de una música determinada. O sea, los martes era el rockabilly, venía un señor vestido así como de Elvis. Los miércoles era música italiana. El viernes era discoteque. No discoteca, no, discoteque. El jueves era muy divertido porque no hacíamos música, sino que eran documentales de museos. No había nadie en nada. Pero entonces lo divertido era que ellos tenían un circuito. O sea, el del rockabilly venía el martes a la Ballena Alegre y el miércoles al Calamar Simpático. O sea, y ellos tenían ese... Y eso es algo que se me quedó mucho, y pensé, cuando quería hacer una gira de músicos, como has dicho, no son fracasados, los tres se dedican a la música, cada uno tiene, o sea, pueden vivir de esto,
y ellos deciden un poco de incógnito de decir, oye, vamos a hacer una gira por campings y cosas así, un poco en plan, somos súper buenos y ellos esperan que en algún momento los reconozcan y se encuentran con la historia de que están tocando muy bien, canciones muy guays y tal, pero en un público pues de After Sun y chancleta que dicen, bueno, ¿y la de Melendi cuándo? ¿No? O sea, y entonces ellos deciden, y claro, ellos, vale, molan mucho tocando los estuches, pero quizás no, esto no va bien. Y entonces ellos deciden, pues esto, como un juego, tocar canciones de 1985, ¿no? Entonces, bueno, pues allí, pues, claro, tocan desde los Wham a Aja, We Are The World, canciones buenas también, alguna de Phil Collins en otro lado. Y nada, bueno, era un poco... En realidad fue una cosa que haría yo si me fuera un músico y cuando toco, la gente dice, toca muy bien, pero no me importa nada, ¿no? Pues buscaría una manera de conectar con el público, porque también les quiere gustar, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay un camping, de hecho, se hacen muy amigos de un camping, el dueño o el gerente de un camping nudista en el que yo he estado, pero no como campista. He pasado por allí porque vi a grupos jugar a la petanca. Petanca nudista. Demasiadas bolas por ahí. Creo que había un campeonato de petanca nudista ese no era el día que descansaban los músicos. Pues o sea, realmente hay muchos nudistas aquí. Pues eso es raro, jugar a la petanca. Sí, a mí me chocó. Pues hay una playa al lado, es curioso porque esto es en un pueblo de Tarragona, en la frontera de Tarragona con Teruel, sí, bueno, ya tirando para arriba. Yo estaba en un pueblo de Teruel, bueno, no sé por qué estoy hablando de eso. El caso es que... sí, es muy interesante porque dijeron, vamos a ir a una playa buenísima y entonces está al lado de una central nuclear. Que dices, bueno, en principio la playa tiene que ser buena para recuperarse de... Y estos peces de dos cabezas son como los de los Simpsons y tal. Y luego había un chiringuito que se llamaba La Casa de Pep o algo así. Bueno, no sé, conocerás tú más, ¿no? Porque has escrito sobre ello, eso es que... No, pero Wikipedia... Es curioso. Sí, me preguntaba qué habías hecho. Bueno, luego he estado en más sitios también de los que mencionas en la novela, pero bueno, esto ya para mis memorias. El caso es que hay sitios donde tocan un poco obligados y siendo un desastre, como una pollería de pollo frito, donde les hacen llevar unos disfraces de pollo, donde ahí Carlos da suelta a todo ese sentido del humor, ¿no? Que se puede resumir en por qué el cocinero lleva un disfraz de pollo si lo que está haciendo es matando pollos, pero... y luego hay un sitio donde tocan en una casa ocupa y ahí como que lo dan todo, encuentran un punto magnífico, también ayuda un poco la hierba que llevaban fumada, y ese momento es como mágico, de repente hay un remanso ahí, como encuentran un oasis en medio de la gira, es un momento muy especial, ¿no? Sí, porque en realidad la idea era que ellos también disfrutaran, ¿no? O sea, un poco te decía, a veces tienen la tendencia de fijarte en una novela solo los aspectos o más cómicos o más sórdidos, pero también hay, igual que hay otra escena que los hice ir a la playa, porque solo salían por la noche, digo, pues que vayan un día a la playa a tomar el sol, que están muy blancos los tres, o sea, un día que vayan a la playa, ¿no? Entonces, sí, realmente... ellos esa noche para ellos tocan lo que quieren y realmente lo dan. En realidad después es que esos pero que la civil es muy en la agencia es muy difícil que la civil no estás confiando los dos en la vida y también hay y si es un que tú dar mal con una necesidad de canción y luego te va a dar un poco desde fuera como ellos quieren vivir, ¿no? Sí, que es un poco la amor de alguien que metes moral de la lógica de la moral de que lo entonces sí que no hace entonces es poco y lo farás del amor de la que hay veces que tú siendo pues no el intento de ser en la persona que lo ve causa no es lo que pasa sabes esto pero tampoco me das en 1985 que está partida de la posible canciones de Internet y vídeos de que es el y hoy ahora me dicen no se acaba de lanzar y de ese vídeo y nos habrán sido haciendo los vídeos la botella y también era algo así fan vivo pues algo de eso
Sí, bueno, mi madre lo conserva todo. Mi madre conserva mis apuntes de... O sea, los apuntes de latín para que si vuelve Julio César o podamos hablar con él, o sea... Sí. Las cintas las guardo yo porque quiero, pero las cintas de vídeo beta, que además, evidentemente nosotros éramos VHS beta. Aún las tengo porque no sé qué esperamos. La verdad. Estás teniendo vídeo beta para... O sea, hay un... Sí, tengo previsor. Sí, en el día, bueno, no sé, aquí en el día había una oferta que era un aparato que era DVD y vídeo, y me lo compré. Entonces a veces veo un vídeo y a veces veo beta. Pero bueno, también salgo por la noche, o sea, no pasa Nadie me escribe. Exacto, si no me decís, a ver, voy a ver Farmacia de Guardia otra vez. No soy ese tipo de hombre. Un año ese que en el Barça jugaba Calderé todavía y he estado viendo unas fotos a propósito sobre esto y tenía pelo. ¿Sabes que vino a entrenar a un equipo de... Salamanca Calderé hace 2 o 3 años, nuestra última salida internacional, digamos, o sea, de prestigio futbolístico, y tenía un equipo del Barça muy peleón, estaba Archibald. Entonces, ¿tú te acuerdas de Archibald? Sí, yo y el Up and Down también, que era una discoteca de allí, también se acuerda mucho de Archibald. Me imagino a Archibald saliendo... O sea, el Barça pudo fichar a Hugo Sánchez y el entrenador de allí decidió renovar a Archibald, que se lesionó. O sea, imaginaos por un momento qué hubiera pasado si hubiéramos fichado a Hugo Sánchez. O sea, la vida hubiera cambiado todo. O sea, es decir, todo, el universo se hubiera dislocado un poco, la quinta del buitre no hubiera sido igual, o sea, todo hubiera sido. No le hubieran dado un premio en plena crisis de la Comunidad de Madrid el otro día. Exacto, sería catalán del año, Hugo Sánchez. Sí, exactamente. Hugo Sánchez. No hubiera usado alfileres para agredir a los contrarios. Hubiera usado, no sé, era, bueno. Bueno, con el Barça hubiera sido un elegante esteta del balón. Pero... Sí. Hubiera durado poco, quizá. Seguro. Sí. A ver qué más cosas tengo yo apuntadas por aquí. Preguntad lo que queráis, porque luego, como de repente decimos, bueno, pues preguntad tal, que luego nadie pregunta nada y nos quedamos así un poco tal. O sea que no es que preguntéis, intervenid o como queráis. Quizá es inevitable leer esta novela imaginándote a los músicos. No sé si tú has escrito con músicos en mente, músicos reales me refiero, pero, sé que sacas esta historia de unos músicos reales, de hecho, ¿no? Sí. Quieres contarnos esta historia, pero yo creo que cada uno, bueno, en general en los libros le ponemos cara a los personajes y las caras no, tampoco nos las inventamos, sino que están
cogidas de partes o fragmentos, pero esta historia de ese trío que había ahí... Sí, la verdad es que empecé a partir de un artículo de una revista musical que hablaba de tres músicos. Uno era Tom Van Sant, otros eran Guy Clark y su mujer Susanna Clark. Y era un triángulo de tres músicos muy talentosos. Bueno, ella era compositora, pero era sobre todo pintora. Y bueno, me gustó la historia de que no era un triángulo típico sexual, ¿no? Es decir, sino que eran tres súper amigos. O sea, Tom Van Sant era el mejor amigo de Susana y tenían un sentido del humor muy sofisticado, muy especial, pero Susana y su marido estaban muy enamorados y eran una pareja genial. Y Guy Clark y Tom Van Sant también eran muy amigos, entonces era una especie de colegas de adolescencia un poco, ¿no? Entonces eso, empecé ahí y el personaje de Cowboy, que está muy pensado en el personaje de Tom Van Sant, ¿no? Incluso hay anécdotas que se explican en la novela que son ellas. Hay una bueno, que siempre me preguntan y me voy a adelantar a la pregunta, hay una escena en la novela de que se explica de que a Tom Van Sant o a Cowboy le gustaba mucho snifar pegamento cuando era pequeño, bueno, cuando era joven. Nada, es que os he mirado y he pensado pequeño, para que no entiendas. Y entonces se iba a dormir y se metía pegamento en un calcetín y entonces snifaba pegamento por la noche para quedarse medio colgado. Y entonces imagínate, allí no dormía bien. Entonces un día el calcetín no era bueno o se pasó con el pegamento, no lo sabemos. Y entonces se despertó y se le quedó colgando el calcetín de los dientes, ¿no? O sea, y no se lo podía despegar. O sea, la pregunta es ¿qué tipo de pegamento era? No lo sabemos. Y entonces tuvieron que llamar a un dentista y le arrancó los dientes de delante para quitar el calcetín, ¿no? Y he oído un no muy bien puesto ahí. Muy bien puesto. Y esa historia que parece como una especie delirante, pues sí, realmente le pasó, ¿no? O sea, que realmente le tuvieron que poner los dientes. Yo me imagino esperando al dentista con el calcetín colgado. O sea, pero... Entonces, respecto a los otros dos, ella, que la hago, desde el principio se sabe que tiene una enfermedad, que los dedos no le responden. Yo me inspiré, el personaje quería que uno de los personajes tuviese un conflicto de verdad. Frente a los otros, el conflicto es si soy auténtico, si no soy auténtico, si tú me copiaste, si no me copié. Ella se enfrenta a un problema que es, igual ese verano es una despedida de verdad, ¿no? Entonces, había la cantante de un grupo que se llama The Muffs que sufrió de ELA, ¿no? Es decir, y en cierta manera para un músico que los dedos no le respondan o la voz era terrible. Y luego, pues aquello investigando, también hubo una virtuosa del violonchelo, Catherine Dupré, que le pasó lo mismo, la misma enfermedad, y entonces, bueno, pues imagínate gente que es como una máquina de descifrar la música y de tocarla, pues que de pronto te veas, hay una crueldad ahí terrible. Y en el caso de Jim, pues quería que fuera un personaje que fuera el típico McCartney, ¿no? O sea, el típico creativo, pero que no ha sufrido mucho y que también es el práctico, ¿no? El que dice, vale, sí, muy bien, nos vamos a pasar, pero mañana a las 9 tenemos que estar aquí. Y los otros se cuelgan mucho porque saben que él a las 9 va a estar ahí. Y entonces, bueno, con todo eso, la verdad es que te venían a la mente muchos personajes, ¿no? Muchas ideas. El Byron y los Shelley, por ejemplo, también, que en la novela hay como una especie de espejo. Pero no tenía un músico determinado, aquello de decir, mira, pues este es Antonio Vega o este es así, ¿no? O sea, no, la verdad es que tenía como muchos personajes superpuestos. ¿Habéis leído, los que lo habéis leído, os habéis imaginado músicos? Yo me imaginaba a ella, fíjate qué cosa más extraña, me la imaginaba como Maki Chuka, que estuvo aquí en la librería tocando aquí mismo, justo aquí, con Luis Bullosa. Y me la imaginaba así. ¿Tú también? ¿Sí? No habíamos hablado de esto. Sí, me la imaginaba con Maquichuca, así, menudita, con muchísima energía, con mucha personalidad, teniendo las cosas clarísimas y haciendo algo
muy especial en cuanto a su arte, digamos, ¿no? No, puede ser, puede ser. Ahora que dices eso, había una cantante que me gustó mucho cuando empecé a escribirlo, es una cantante El Pi, que es una cantante que además físicamente que tiene el pelo rizado, que además al principio de la novela el personaje tiene un barco tatuado en el pecho, pero un barco de verdad, o sea, con velas y todo esto, o sea, y de hecho la novela al principio le puse el barco, pero pensé, hostia, me va a demandar esta mujer. Y no, pero sí, sí, yo qué sé, sí, puede ser. En realidad es genial, ¿no? Que podamos un poco colocar. A mí me gusta mucho de los libros que en el fondo es un baile que haces tú con el que lo está leyendo. En el fondo, cuando leemos un libro lo estamos escribiendo. Eso es lo que más me gusta de los libros. Uh-huh. Ya si se hace una adaptación a la pantalla o incluso Vamos, a algo gráfico o lo que sea, pues ya veremos ahí ahí, que esas decisiones que se toman ya se toman de para verdad, siempre, para claro, siempre. para siempre. Sí, sí. Traemos un papel a Bumble y todo se corta bien. Hablando de esto, precisamente, hablando de esto, hay dos cosas que me gustaría destacar de la novela, pese a que hay una fijación con 1985 y con el pasado, es decir, los personajes también de alguna manera están todo el rato trayendo su pasado al presente. En el personaje de Cowboy es especialmente notorio porque tiene una historia muy complicada con su padre, cosa que ya estaba presente de alguna manera también en Johnny Thunders, ¿no? En Johnny Thunders. Y pero pese a que se mira hacia el pasado, incluso se mira al pasado con gracia, en el sentido de, mira, vamos a hacer esto de 1985 y que hayamos hablado de Hugo Sánchez y estas cosas, no hay nostalgia en la novela por ninguna parte. Es decir, hay cero nostalgia. Que eso es, has sorteado ahí pues un tema para mí esencial, porque si le metes nostalgia a esto, te lo cargas, ¿no? Sí, haces un pastel de merengue, ¿no? Yo no soy nada nostálgico, nada, o sea, no, eso no quiere decir que, que realmente pues tienes un pasado y te pueden coger ataques de melancolía y esas cosas, pero que es mucho más elegante, pero nostalgia no soy nada, pero aparte me parece que es un error claramente. Pero además es que a mí me interesaba hacer una crítica sin que suene a nostalgia, es decir, una crítica porque no es verdad que el progreso siempre sea mejor. O sea, en el Congo belga, cuando llegaron los belgas con el progreso, la verdad es que no lo sintieron mucho, o sea, la gente que estaba allí. O sea, yo no creo en eso. Entonces yo creo que, por ejemplo, la tecnología nos ha colocado la tecnología cinética nos ha colocado en una situación de que lo que se puede hacer se hace, pero no tiene por qué ser así. Y en el caso de la música, o en el caso del arte, pero el libro ha tenido la suerte de que un libro sigue costando leer un tiempo, ¿no? Pero en el caso de la música, o sea, se ha destruido una manera de acceder a la música que estaba adaptada a lo que somos seres humanos. No somos contenedores de información, sino que somos seres humanos. Entonces, en realidad, te la has cargado, no pasa nada. Si tienes 20 años, te gustará la música de otra manera y ya está, no pasa nada. No escuchemos al abuelo Cebolleta. Pero es verdad que tú, por ejemplo, cuando eras chaval, pues tenías un dinero y elegías lo que ibas a comprar. Y como podías elegir, y cuando elegías por algo. Y cuando te lo llevabas a tu casa, te lo escuchabas y aunque no te gustara, te esforzabas porque te gustara porque te había costado dinero. ¿De acuerdo? Yo soy catalán, ¿de acuerdo? Pero yo creo que eso es extensible a la comunidad internacional. Entonces, había veces que de tanto escuchar encontrabas cosas que te gustaban. Pero además, los grupos o la gente, los músicos, tardaban 6 meses, un año en hacer esto, con lo cual tú veías cómo iban creciendo y tenías paciencia, o venían a tocar una vez al año y veías un poco, es decir, había una conexión emocional con el artista y con la música que la tecnología se la ha cargado. Es decir, si yo ahora te digo, me gusta mucho tal grupo, tú este fin de semana, si quieres, te puedes pasar todo el fin de semana escuchando la discografía de Led Zeppelin. O sea, pero tú realmente asimilarás y valorarás y te llegará lo que es esa música. No, porque también podemos estar todo el día comiendo, pero eso no nos impide poder degustar las cosas, ¿no? Entonces, para mí, el libro, ellos cuando deciden, hay un momento que dan el paso y dice, no solo vamos a tocar el 1985,
vamos a vivir en 1985, o sea, coge los móviles y a tomar por saco, o sea, el GPS ya preguntaremos a alguien, o sea, da igual, es un poco decir, ostras, no puedo saberlo todo, no puedo almacenarlo todo, no puedo conocer todas las canciones del mundo, pero las que pueda, quiero disfrutarlas, quiero sentirlas, quiero que me cambien la vida, o sea, quiero que signifiquen algo para mí, ¿no? Y en ese sentido, perdón por la chapa, no creo que sea nostalgia, es que simplemente es peor, ya está, no pasa nada, hay cosas que son mejores, eso es peor. O sea, imaginaros que esta noche podíais leeros todos estos libros. No, 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 o sea, los podías leer todos o que te podías acostar con todas las chicas y chicas del mundo. Vale, el ejemplo no es tan bueno, pero quiero decirte que tampoco te enamorarías de nadie porque dirías, me parece que la 14ª o el 15º estaba bien, yo qué sé, llevo 500. No, el ejemplo ha sido un desastre. Conservar el ejemplo de los libros, que me he venido arriba y... Eso lo hacía aquel robot que se llamaba, de la película Cortocircuito, que decía más información y entonces le pasaban como montones de papeles por delante, que también debe ser del 85 por ahí la película. Quizá un poquito más adelante. Regreso al futuro es del 85, ¿eh? Sí, también. Ahí no estuve rápido. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Crees que si bajáramos el ritmo podríamos llegar a eso otra vez en este momento de la vida? Hombre, creo que sí. O sea, es más, en la pandemia lo vimos un poco. O sea, en el fondo, es decir, el problema es que tengamos el coraje de enfrentarnos a un sistema que solo quiere que seamos consumidores. Pero, por ejemplo, yo aceptaría viajar fuera de España 4 veces al año si cuando yo viajo pudiera disfrutar de Venecia o de Praga de una manera más o menos normal. Yo aceptaría, diría, bueno, pues mis 4 días, mis 4 viajes, pero cuando llegue allí, pues no me sienta como una oveja, ¿no? Por ejemplo, yo aceptaría de que hemos pasado de que cuando nuestro jefe nos hacía trabajar más de 8 horas, íbamos a un sindicato o nos cagábamos en él, o protestábamos, o estábamos de mala leche, a trabajar 24 horas para nosotros. O sea, somos nuestro propio capataz. Entonces, joder, o sea, yo creo que se puede apagar el móvil, se puede llegar a casa y a las 8 de la noche no voy a contestar un puñetero móvil, no es necesario mirarme todo Netflix, no es necesario. O sea, cuando te mueres no hay una prueba de acceso al cielo. Y te 4ª temporada de Bones, ¿la viste? No, pues al infierno. No hay. Hay que decirte, yo creo que sí, yo creo que podemos parar y podemos disfrutar y podemos decir, mira, pues el cine checo no lo voy a conocer. Eso, no lo voy a conocer. Igual me pierdo algo importante, pero no lo voy a conocer. Yo creo que sí, pero exige una revolución contra la tecnología. O sea, no me refiero a empezar a destrozar modems cuando lleguéis a casa, pero un poco decir, hostia, ya vale. O sea, ya vale, somos seres humanos, somos seres que tenemos no podemos seguir almacenando trabajo e información constantemente. Yo creo que sí, creo que sí. Ahora, no sé, ya veremos, pero yo creo que sí. Va a ser la típica persona pesada que no es una pregunta, es una intervención. Pero por lo que sea, es una reflexión. Sí, es una reflexión que tengo. Pero también lo que dices de Netflix o del mundo en el que estamos, me parece alucinante. Tengo un hijo de 7 años que nunca ha visto algo que no le guste. O sea, tiene la capacidad de elegir únicamente lo que le gusta. Claro. Estamos construyendo un mundo en donde solo escuchamos lo que nos gusta, solo vemos lo que nos gusta, y entonces no vamos a saber, o las nuevas generaciones no van a saber qué no les gusta. Porque yo me acuerdo que fuimos un día a un hotel y estaba Plan TV y se volvía loco porque no quería ver eso y que le pusiera lo que quería ver y era imposible. ¿Cómo le explicas a una persona joven o como la novela, ¿no? Los grupos de música que no te gustan, con el ritmo o que tenemos la capacidad de elegir los contenidos a la carta, digamos? Eso me parece súper delicado también. Sí, porque nos han vendido la historia de que somos soberanos, de que nosotros decidimos cómo tiene que ser nuestro mundo. Entonces, por eso
Nos enfadamos tanto en las elecciones, porque dice, ¿y estos 2 millones de personas dónde estaban? Si en la gente que sigo en Twitter todo el mundo me da la razón, ¿dónde estaban? Entonces te pones unos cuernos y te vas al Capitolio enfadado, porque dices, hostia, estamos llenos de pederastas y rojos en este país, ¿no? Pero yo creo que es eso. O yo qué sé, tu hijo cuando vaya a trabajar en algún sitio, el jefe le pida hacer cosas o le contraríe un poco. Va a decir, hostia, Sí, sí. quiero ver Clan TV, usted es Clan TV. Sí, sí. Yo personalmente creo que es un poco desastroso, o sea, porque el grado de frustración es cero, ¿no? Y no sé, y el grado de excitación, aquello de, joder, o sea, no, es que tenemos que hacer 15 cosas con el niño porque si no se aburre. ¿Y? O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, si te aburre, joder, o sea... Kant se debía aburrirse mucho. O sea, imagínate que Kant hubiera tenido Netflix. Nos hubiéramos perdido todos sus libros. O sea, imagínate, es otra vez como Hugo Sánchez, la historia hubiera cambiado. ¿Qué hubiera sido si Kant hubiera tenido Netflix? O hubiera sido futbolista, ¿no? Exacto. Lo fue en un sketch de los Monty Python. Sí, verdad. Gran sketch. Un gran sketch. Voy a intentar desarrollar la pregunta mientras hacemos. Yo tengo en mi casa una especie de sala de entrenamientos egipcia, que es el cuarto de los discos. Que su futuro va a ser eso, que me entierren con ellas o que vaya a una tienda de viejo, o en el mejor de los casos, en el peor de los casos, Yo te lo vendo bien. Yo hay muchas veces que me siento ahí, tal, y digo, y ahora me tumbo aquí, me dejo morir y esto es Tutankamón, ¿vale? Es el centro de Latinoamérica. Me está dando un poco de bajona, ¿eh? No, Estoy cogido con pinzas yo, ¿no? Yo guardaba mi dinero de mi paga. Mi hija, que por algún motivo sale siempre en las conversaciones que tengo aquí. Por lo que sea. Por lo que sea. Guardaba el dinero de mi paga para comprarme un vinilo. Y hacía lo que tú dices. Porque a veces me lo compraba porque tenía referencias facilísimas. Decía, esto seguro que me gusta. Llegaba a casa y hacía un esfuerzo porque me gusta. En ese sentido te doy la razón. Sin embargo, yo veo en los adolescentes que están a mi alrededor que tienen una ventaja terrible sobre esto, que es que ellos son en ese sentido mis hijos. Escuchan y hacen música prácticamente sin ninguna necesidad económica, que pagamos las plataformas, estamos de acuerdo, pero ellos no lo sienten, no tienen que ahorrar para la guitarra, no tienen que... Escuchan, son muy selectivos, tienen súper claro lo que les gusta y lo que no. Mira, bueno, pues no escuchan a Led Zeppelin, ni quieren. La gente que escuchaba en el 2015 a Grimes la ha amortizado y ahora están con otra cosa y no buscan mucho más para atrás, me parece bien. A mí me parecía, cuando tenía la edad de ellos, a mí me parecía que Led Zeppelin era uno de los años. Entonces, es como que al final lo vemos todo desde nuestra... por donde iba. Lo vemos todo desde nuestra edad y no aceptamos que los dinosaurios somos nosotros y que un tipo con una guitarra eléctrica colgada puede ser estéticamente maravilloso y que eso se lo pierden, pero que ha pasado. Quiero decir, que los personajes que tanto adoramos, Nick Cave, los personajes de tu libro, sí, bueno, ya. Está muy bien, pero son nuestros mitos. Y que ellos no se pierden nada. No, pero nosotros echamos de menos la cultura, las costumbres culturales que nosotros teníamos, porque las vamos perdiendo y no somos capaces, no vamos a la densidad, como ninguna generación lo ha hecho, para adaptarnos a las nuevas. Yo me esfuerzo, según lo consigo. Y ellos sencillamente ni se lo plantean. No, pero si yo estoy de acuerdo con eso. ¿Quieren escuchar a Led Zeppelin? Sí. No, pero si yo tampoco quería escuchar a Led Zeppelin, pero yo estoy completamente de acuerdo con eso. Lo que yo no estoy de acuerdo es en la velocidad y en la violencia de la tecnología. No estoy de acuerdo. No quiero decir que yo me tenga que dar la razón, pero no estoy de acuerdo. Sí, pero quiero decir que al final es lo que iba. Que nosotros, bueno, no sé cuántos años tendrás, pero los asumo.
venimos después del punk, más rápido que el punk. De hecho, yo lo que veo es que toda la gente que consume, no me refiero a la gente que consume a melodía, vamos a meternos con que es fácil, sino que la gente que consume música que tiene algún sentido, que está construida, que es de gente que además le gusta la música. Yo siempre pienso que hay un montón de gente que tiene éxito, que no le gusta la música, pero están en el negocio de la música. Pero la gente que le gusta la música tienen ahora un montón de posibilidades que antes no tenían, y estos chavales lo reconocen. Son los que les gusta la música de verdad y la que tienen viva, que están en los conciertos, ahora tienen un montón de ventanas que yo ya hubiera querido tener y que realmente es punk, de alguna manera. Lo que pasa es que no es punk con guitarras y esto, es otro punk, un punk muy rápido, pero es que el punk era muy rápido. ¿Pero por qué es punk? Que ¿Pero por qué es punk eso? Porque lo hacen gratis. Con los elementos que tienen cerca y además con la intención de hacer algo nuevo que no tiene que ver con la generación de 2 días antes. Ya no digo de sus padres, ni de sus hermanos mayores, de los del curso por debajo de ellos. Ya no lo entienden. Van como muy rápido, es verdad, van súper rápido, pero no era eso lo que queríamos pasar. No, pero sí. Pero bueno, también... 1977 no era eso lo que queríamos pasar. No, yo no sé, no, era todo muy rápido. no, pero no tiene... Pero, destruirlo todo. no, pero es que son cosas... o sea, no te estoy diciendo de que... No estoy vendiendo una película a la generación. Te estoy diciendo de que para mí la velocidad va en contra de la posibilidad como ser humano de valorar cosas. Ya está. Si yo estoy en YouTube viendo un vídeo que me gusta mucho, pero tengo 15 posibilidades, no la acabaré de ver porque hay tantas posibilidades que querré probar las otras. ¿Eso es una realidad? Sí. ¿Tiene que ser genial? Pues igual no. No, pero ¿tiene que ser genial? Pues igual no. Es decir, cuando yo era pequeño, en la tele no te hacían elegir y vi películas absolutamente brutales, porque no había otras. Entonces, bueno, decirte que a ver, yo lo único que planteo es que quizás el convertirme en soberano de mi mundo, pues no es una gran idea siempre. Y que realmente me gustaría, al menos, pero a nivel personal, ir un poquito más despacio para poder asimilar cosas que de otra manera a mí, al menos, me resultan imposibles, vamos. Pero es que seguramente cuando tú ponías en 1977 los Clash, sonaba muy rápido y sonaba muy fuerte. Entonces ahora mismo lo que tú estás planteando, que a nosotros es un ajeno, y que no sé tú has visto la serie de Euphoria, yo no la recomiendo. No porque te guste más como serie como tal, sino para conectar con las nuevas generaciones. Estás hablando en unos términos que no son los nuestros ya. Claro, eso quería decir que al final el problema está como... Es como cuando yo me dejaba flequillo y mi padre me decía que dónde iba. De aceptación, de velocidad y de tal, da igual, no son no pasa nada, tus hijos y los míos hablan de otros términos. Yo tenía un padre súper majo, súper mega guay, pero yo me dejaba flequillo por aquí y decía, ¿dónde vas? Así no lo entendía. Y yo creo que estas cosas que decimos al final es a dónde vas con el flequillo, me da miedo. Bueno, no digo que no tengas razón, ojalá la tengas. pero yo no... Pero me da miedo que sea esto. Pero yo particularmente, o sea, a menos mi discurso no va en ese sentido. Es que no va, me da igual que yo ese flequillo, me da igual. Lo único que te digo es que yo, con la edad que tengo, eso me parece una mierda. Ya está. Tengo derecho también, no tengo que decir, qué guay, porque como él tienes 20 años, súper mola. No, me parece una mierda. Hasta luego. O sea, hasta luego, Mari Carmen, o sea, que me da igual, o sea, yo pago mis impuestos y tengo derecho a que eso me parezca una mierda, ya está. Y a ti te parecerá una mierda lo mío. Perfecto, ya está. Sobre esto de A mí también me lo parece. Sobre esto de la nostalgia... Y seguro que te quedaba bien el flequillo. Me quedaba muy bien. Como hay en Maquillo. Ayer le escuché a Jorge, el cantante de Los Ilegales, que cumplen 40 años, decir... No, el más, claro. Le escuché decir le preguntaban nostalgia y tal, y dijo, yo no soy de esos que piensan que no había jóvenes como los de antes ni viejos como los de ahora, ¿no? Creo que está muy bien formulado eso, ¿no? Como siempre lo nuestro, lo mejor y tal. Y bueno, pues esa un poco también, esas cosas, ¿no? O sea, Sí, que sí.
Sí, no, todo es un constante cambio y todo es contemporáneo, ¿no? El otro día, el otro día estaba yo en un camping nudista y aparecieron unos sacerdotes. Bueno, ¿Eran maristas? no. Hostia, es verdad, he juntado dos temas. No, Ahí pero te ha fallado el subconsciente. no, se hablaba de que el arte religioso y tal, y el arte religioso en algún momento también fue arte contemporáneo, en el siglo XV. Se estaba haciendo arte contemporáneo y además religioso. Entonces, bueno, era un poco un choque ahí. Pues bueno, yo creo que llevamos aquí como una horita hablando. Había un tema, aparte de la nostalgia, que yo quería hacer notar, a lo mejor también es otro jardín. Era el arte religioso. Es otro jardín, no, de alguna manera es esa religión del rock and roll, ¿no? Con sus ritos y esas cosas, que yo lo llamaría a lo mejor a eso, ya que has mencionado a Enrique Bunbury, pero sería esta especie de... se me ha ido el nombre ahora de este otro cantante... Quique González. Quique González. Sería un poco Quique Gonzalismo, esta especie de figura. Es que tiene una canción que canta con Bunbury que se llama Pequeño Rock and Roll, donde todo es como muy mítico, todo es ¿quién te espera en una habitación de hotel? A lo mejor te encanta esa canción. No. Quiero decir, has huido de esa figura también del rockero intenso. Sí, Aunque Gin es un poco intenso, pero sí, totalmente. O Leiva, ¿no? Que parece que esté en cuarto curso de Keith Richards, ¿no? O sea, todo eso me parece apestoso, claramente. O sea, es como Isabel Pantoja. O sea, a mi madre le gusta Isabel Pantoja y a mí me gusta Keith Richards. O sea, no me gusta nada. O sea, pero en realidad el libro va de que debajo de todo eso hay algo y cuando escuchas una canción algo se activa y eso es puro. Incluso gente deleznable a veces hace una canción y realmente eso es verdad, es verdad. Eso pasa siempre en los libros, en las películas, en las pinturas. Hay a veces gente que llega y hace algo que es puro y que es verdad. Y eso no se ensucia ni con la pose, ni con el rollo del malditismo, ni estoy desenfrenado. Y además odio estos que eran desenfrenados a los 20 y a los 50 están vendiendo un seguro. Joder, pues no haberme dado la barrila a los 20 años, ¿no? O sea, cuando yo me iba a estudiar a la casa de Derecho me estaba dando la barrila porque no salía y ahora me quieres vender una póliza. O sea, bueno, a lo que íbamos. O sea, yo lo que reivindico es la pureza de la creación, la pureza de eso que encontramos, ¿no? De esos libros que nos quedamos, que nos cambian. O sea, cuando un autor, yo qué sé, te escribe un libro y ese libro te cambia, es porque hay algo puro ahí, algo de verdad. Y ese algo de verdad, ese autor lo puso ahí a cambio de nada. O sea, lo tuvo que poner, lo dio. Y eso pasa en las canciones, y pasa en las películas, y pasa un montón de cosas. Y eso para mí sí que es importante. El resto de la parafernalia en el libro, hay algo de paródico en todo esto, son como medio parodias, ¿no? Y eso a mí no... Y el libro va en contra de eso, va en contra de esa historia. Adelante. Carlos, una preguntita. Me ha amenazado antes. Dice, me quedo, pero se puede hacer una preguntita al final. Tú dices que un libro nos puede cambiar. Yo, sin embargo, estoy en contra de lo que dices, porque el libro te puede cambiar durante el tiempo que lo está leyendo y posteriormente un tiempo. Sin embargo, se impone el día a día las circunstancias personales de cada uno. Yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, no sé, cuando por ejemplo lees un libro de un autor africano, de pronto se te caen y te gusta, se caen por todos los prejuicios que tú tienes de que vives en el mejor mundo posible y que vienes de una cultura súper guay y que realmente eso nosotros sabemos, pues se te cae al suelo. Y eso en el fondo se te cae al suelo siempre. Los prejuicios se te caen al suelo. Cuando lees un libro, que los libros, las novelas siempre hablan de la moralidad. Tú lees Fortunata y Jacinta y entiendes a todos los personajes.
Y aunque tú moralmente estés en contra del adulterio, entiendes que Madame Bovary se aburra y tal. Es decir, te va cambiando la cabeza, te van diciendo de que no tienes solo una verdad, sino que hay muchas verdades, que todo es relativo y que no eres juez de nada. Y todo eso, aunque luego cuando acabas el libro puedes tener las mismas ideas, te va cambiando y te van diciendo las cosas distintas. O sea, yo me acuerdo estar escuchando a Camarón con todos mis prejuicios y decir, joder, pues esto de ser gitano debe molar. O sea, pero claro, un catalán, imagínate la gracia que tengo yo. O sea, pero en cierta manera, todos los prejuicios que culturalmente tenía con los gitanos, en ese momento pensé, si lo que me estoy perdiendo por no ser gitano, ¿no? Pues todo eso lo consigue el arte, lo consiguen los libros. Y entonces, aunque sea un momento, parece que no, pero sí que nos va cambiando, nos hace más tolerantes. También depende de los libros que cojas, ¿no? Coger mi lucha, pues. No solo un libro, sino sería Sí, una educación exacto, cultural leer, exacto. y social. Exacto, no solo exacto. libros, que un libro posiblemente te enfoque de una manera, pero otro te puede enfocar de Exacto, otra. exacto. Entonces, tiene que ser Pero el hecho de que tú sabes, en un libro, tú bajas las defensas, dices, voy a ver qué me explica este señor o esta señora, y realmente te cambia la manera, la perspectiva, tratas de entender a todos los personajes, todas las situaciones, te pones en situaciones, no sé, yo qué sé, te están explicando una guerra y un cobarde que delata a su vecino, aunque sean cosas así, le entiendes, o sea, entiendes esa cobardía. Yo creo, sí, más que un libro, pues el hecho de la lectura quizás por es eso más yo me refería apropiado. que uno solo no, sino sería una educación social y cultural. Exacto. Bueno, no ha sido tan duro, ¿eh? No, ha estado bien. A ver, al principio me ha asustado, pero... Bueno, más preguntas, va. Carlos, yo te quería preguntar por Polidori, porque habéis hablado del trío y yo lo veo a él como el fan que puede meter los ojos en la vida de esos ídolos, aunque sabe que no pertenece a ese grupo, que está siempre por fuera, y a mí me ha llegado mucho ese personaje, esa idea de, bueno, estoy viendo esto, estoy disfrutando esto, os amo, una vez te lo dices, pero bueno, hay un momento que desaparezco. Sí, o sea, es la idea de cualquiera de nosotros, ¿no? Yo, un momento que me imaginaba, David Bowie y Pop hicieron una gira junta por Berlín, me imagino ser el chofer de ellos, ¿no? Pero entonces hay momentos que dices, joder, estoy con David Bowie y Pop, hostia, qué bien, ¿no? Incluso le piden hacer cosas delictivas, ¿no? Y tal, pero bueno, pero sin embargo hay momentos en los que está hartos de ellos, hay un momento que quiere dormir, otro está pegando la chapa y dice, hombre, es David Bowie que me pega la chapa, pero te quiero dormir, cállate ya, o sea. Entonces, bueno, me hacía gracia esa idea, ¿no? ¿Qué haría yo un poco? Cuando escribes una novela, para hacerlo verosímil, es que harías tú si fueras ese personaje, ¿no? Es una manera como bastante primaria, ¿no? Pero en el fondo es un poco eso, ¿no? Es decir, tiene la fascinación, son los ojos nuestros, ¿no? Alucina mucho cómo componen, por ejemplo. No sé si habéis visto el documental este de Get Back de los Beatles, que se ponía, aparte de que son tropocientas horas, hay momentos que son muy emocionantes porque los ves componer en directo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, estar ahí, estar viendo a los Beatles componer, pues como una cosa de estas, es bastante impresionante, ¿no? Bueno, pues era así, era un poco como nosotros si estuviéramos ahí en medio de ese grupo de descerebrados. Que viene además es Sandino realmente, Sí, ¿no? es Sandino el protagonista de de Taxi. Es como que ha dejado Barcelona y ha cambiado el taxi por la furgoneta. Sí. Una furgoneta no apropiada para un grupo musical, por otra parte, ¿no? Sí. Muy bonita la furgoneta esa. Sí, también lo miré por... Yo también lo miré, sí. Sí. Hay una lista de canciones, por otra parte, hay que Sí, decirlo, ¿no? En una de esas plataformas maléficas, llamada Spotify. El demonio Verde, está todo lo verde. ¿No? Quedamos por allí y vamos cerrando con esta, ¿vale? Ahí, ¿conoces? No sé, ¿tú crees que hay una literatura sobre rock and roll? No es un mundo que tiene tanta iconografía que lastra mucho. Sí, puede ser, sí. Eso pasa un poco también con el fútbol. Tampoco hay muchas buenas películas de fútbol, ¿no? Es que cuando has mencionado a David Bowie, son iconos tan potentes que cualquier cosa que quieras
Sí, se te Tendrías que pone... quitarte la mochila de la iconografía que llevan detrás para comprenderlos, y yo Sí, no conozco buenos libros. Mira, por Ese ejemplo- está genial, lo voy a ver ahora. Pero... Alta Fidelidad... El mío es muy bueno. El mío es esencial. Además, si quieres comprar varios volúmenes, te llega mejor el libro. No, Alta Fidelidad en Neil Hornby, por ejemplo, es un libro que mola mucho. Y luego, por ejemplo, hay una biografía de Jerry Lee Lewis que se llama, no sé qué, Fuego, no sé cómo se llama. No, estaba bien, pero bueno, algo así como Fuego, Bendito Fuego, no sé qué. Y lo que hizo el biógrafo fue muy bueno, porque eligió como 10 momentos de la vida de Jerry Lee Lewis y los noveló. Es decir, lo que explica, hay parte de verdad, pero en realidad, por ejemplo, está novelando un concierto, está novelando que cuando él nació había un perro negro ladrando. O sea, te hace novela, ¿no? Y realmente esa biografía es muy... Pero sí, tienes razón, yo creo que en realidad toda esta mitología es como la mitología griega, ¿no? O sea, cuando hablabas de Zeus y de Prometeo, pues en el fondo cuando hablas de Elvis tienes un montón de mitos encima, ¿no? Ellos son nuestros héroes griegos, entonces es difícil, pero sí que es verdad que no hay, bueno, supongo que sí, pero no hay muchos libros que no sean fantasías más que otra cosa. Por favor, mátame, que es uno de los que a mí me gustan, es totalmente documental, no Claro. aparece, el autor lo único que hace es cortar y pegar fragmentos de entrevistas. Sí. O la autobiografía del tío este de Sued también está muy Sí. bien. Está muy bien. Sí, la primera parte es verdad. Y, Pero el título de la segunda es buenísimo, el de Sí, la sí, persiana, sí. genial. y este Jock Dyer, el libro este Pero Hermoso, que va más del jazz y tal, ese es un libro Y luego un sobre autor que música me muy encanta, los libros de Gil Marcus, que es un periodista sí. que habla de la música, pero como si estuviera desde dentro de las canciones y canciones y grupos que igual has escuchado 1000 veces, los vuelves a escuchar y dices, joder, o sea, no me había dado cuenta, ¿no? Pero bueno, está la cosa ahí. Pero bueno, mi libro es mejor, claro. Sobre ese libro edificaré mi banda. Mi iglesia. Mi banda. Bueno, muchas gracias por venir, a vosotros especialmente, a Carlos también y bueno, un placer como siempre, Carlos. No, un placer era para mí. Muchas gracias a todos. Hola. No, está todo bien.